Soy miembro del elenco de Disneyland y tengo secretos espeluznantes que compartir. Teddy y yo llevábamos años trabajando en Disneyland. Habíamos visto a cientos, si no miles, de jóvenes miembros del elenco ir y venir, rumbo a la universidad o a mejores trabajos y futuros más prometedores. Mientras tanto, nos quedamos y nos convertimos en la broma recurrente de algunos de los empleados más jóvenes, ya que nunca nos ascendieron a la gerencia. La mayoría de los miembros del elenco de menor rango eran jóvenes, de veintipocos o al final de la adolescencia, y para ellos era solo un trabajo a tiempo parcial, una forma de recaudar dinero para la universidad o pasar el tiempo hasta que comenzaran sus vidas y carreras profesionales. Pero Teddy y yo éramos unos perdedores de por vida. Y, algunos dirían, unos fracasados. Aunque nunca me pondría esa etiqueta voluntariamente, lo había oído susurrar suficientes veces como para saber que era lo que otros pensaban de nosotros. Ambos llevábamos allí casi 2 décadas y habíamos trabajado en prácticamente todas las atracciones, pero nunca se nos había considerado lo suficientemente responsables como para ascender a supervisores. Durante todo ese tiempo, descubrí muchos secretos del lugar. Algunas cosas que son conocidas por el público, pero también algunas revelaciones que no se mencionan en ningún sitio. ¿Sabías que los miembros del elenco que trabajan como mascotas tienen que usar ropa interior común? Sí, así es. Todos comparten la misma ropa interior y se lavan entre usos, al menos en teoría. ¿Quién sabe a qué pervertido se le ocurrió esa idea? ¿O qué tal el hecho de que los esqueletos de la atracción de Piratas del Caribe se construyeron originalmente con huesos reales? A pesar de la insistencia del parque en que se retiraran todos los huesos, aún quedan algunos. La gerencia perdió la cuenta de cuáles eran reales y cuáles falsos, y simplemente dejaron los verdaderos junto con los impostores. Pero cuando te acercas, es fácil distinguirlos. Los verdaderos son un poco más amarillos y más pesados que los de yeso. Hay muchos secretos morbosos como ese. La gente esparce las cenizas de sus seres queridos fallecidos en el parque con tanta frecuencia que incluso tenemos un nombre en clave no tan sutil. Alerta de polvo blanco. La mansión encantada y Piratas del Caribe son los lugares más comunes, pero se hace en todas partes. Y quién sabe cuántas veces la gente se sale con la suya sin que nos demos cuenta. El código 101 significa que una atracción está cerrada temporalmente, mientras que el código quinto, o un derrame de proteínas, significa que alguien ha vomitado en una atracción y necesita ser limpiado. Estos derrames suelen ser la causa de las paradas de las atracciones, más que problemas mecánicos. Ah, y si escuchas que te llaman a ti o a alguien más visitante preciado, no significa que seas un vibe. En realidad es nuestra palabra clave para decir que te estás portando mal. Hay historias de fantasmas, algunas contadas por personas que nunca creyeron en tales cosas antes de verlas en el parque. El espectro del mismísimo Walt Disney se ha visto en ocasiones, fuera del castillo de la Bella Durmiente, justo al otro lado del puente levadizo. O a veces se le ve de noche, justo afuera de su antiguo apartamento en Main Street, donde ocasionalmente se percibe un tufo a humo de cigarrillo, a pesar de que tales cosas están prohibidas dentro del parque. Walt y su familia vivieron allí para poder espiar a los visitantes y escuchar sus opiniones sobre el parque. Escuchaban a escondidas sus conversaciones desde su apartamento en el segundo piso, justo por encima del nivel de la calle. George, un electricista fallecido, supuestamente ronda la atracción de Piratas del Caribe, y cada mañana los miembros del elenco deben gritar buenos días, George, al comenzar el día. De lo contrario, la atracción tendrá misteriosas averías durante todo el día. Apagones inesperados y otros sucesos extraños son comunes si a George no se le da el saludo matutino apropiado. ¿Y has oído hablar de cómo los animatrónicos de It's a Small World funcionan toda la noche? Sí, esos rumores también son ciertos.
De hecho, muchos de los robots realistas se mantienen en movimiento las 24 horas, incluso durante los confinamientos y cierres del parque hace un par de años. Si le preguntas a la gerencia sobre esto, te dirán que es porque las atracciones son más económicas de mantener de esta manera. Se estropean con menos frecuencia si están en constante movimiento. Esa es la excusa que nos dan, al menos. Pero me he dado cuenta de que podría haber una razón mucho más aterradora para esto. Algo tan perturbador y retorcido que no lo habría creído posible si no lo hubiera presenciado con mis propios ojos. Teddy y yo estábamos en nuestra hora de almuerzo cuando encontramos el almacén. Buscábamos un lugar privado, ya que Teddy había traído un poco de vegetación de cosecha propia y su pieza de cristal favorita ese día. El parque tiene kilómetros y kilómetros de túneles que se entrecruzan bajo él, y Teddy y yo habíamos explorado la mayor parte del laberinto durante nuestros años de servicio. Como todo en el parque, estos túneles subterráneos tenían un apodo ridículo. Algún directivo los había llamado utilidors en un pasado lejano. La mayoría del personal los llamaba simplemente los túneles, y eran tan grandes que a menudo usábamos carritos de golf para ir de un extremo a otro. Había callejones sin salida y algunos túneles parecían no llevar a ninguna parte. Estábamos en uno de esos inútiles almacenes cuando vimos una puerta de aspecto peculiar que parecía tener al menos medio siglo de antigüedad, si no más. Tenía un cartel oxidado colgado que decía, «Almacén de animatrónicos obsoleto». «Oye, ¿no había una máquina expendedora aquí?», preguntó Teddy. «¿Qué más da? A ver si se abre». «Solo nos quedan 20 minutos», dije, mirando la hora en mi celular. El pomo de la puerta giró en mi mano y entramos los dos. Busqué un interruptor en la pared a mi derecha, pero no encontré ninguno. Estaba completamente oscuro y era imposible ver nada. Usando la linterna de mi celular, iluminé la habitación, intentando ver en qué tipo de espacio estábamos. Había figuras con forma de personas a nuestro alrededor, envueltas en lonas y manteles. La habitación era tan larga como un campo de fútbol, pero estrecha, solo unos 4,5 metros de ancho. «¡Qué escalofriante!», dijo Teddy, quitándome las palabras de la boca. «Bueno, supongo que decía que era un almacén de animatrónicos. Deben ser muy viejos». Se alejó de la puerta y ésta se cerró con un clic tras él. Algo en eso me puso nerviosa, pero ignoré la sensación. La puerta estaba abierta, y eso significaba que podríamos salir de nuevo. Aún así, alargué la mano para comprobarlo. Mi mano estaba a punto de tocar el latón pulido cuando Teddy gritó, haciéndome saltar. «¡Guau! Mira esto», dijo, con voz emocionada. Me alejé de la puerta y me giré para ver qué miraba. Él también tenía la linterna de su móvil encendida, y estaba levantando una de las lonas para ver qué había debajo. «Tío, esto tiene una pinta escalofriante». Retiró la lona por completo, y comprendí a qué se refería. La cosa escondida debajo era muy espeluznante. Tenía la cara con perilla de un joven, pero las orejas y los cuernos nudosos de una cabra. Parecía demasiado real. Su mitad inferior también parecía pertenecer a una cabra. Me recordó a un sátiro, esos dioses mitad cabra, borrachos y lujuriosos de la mitología griega. Intenté averiguar por qué me inquietaba tanto, y me di cuenta de que eran los ojos. Eran demasiado realistas. Mucho más reales que los animatrónicos del parque. Y el aspecto de la piel, la forma en que reflejaba la luz y todo lo demás, parecía una criatura real. O, más probablemente, un hombre cosido el cuerpo de una cabra con mucho cuidado, haciendo que las costuras se fusionaran a la perfección. Teddy ya estaba pasando a la siguiente, mirando debajo de otra lona. Me dejó solo con esta, y volví a mirarla mientras soltaba la funda y la dejaba caer. Su cara otra vez, retrocediendo. Casi grité, pues habría jurado que los ojos de la cosa me miraban,
justo cuando volví a cubrirle la cara con la lona. El corazón me latía a 1000 por hora, e intenté convencerme de que era un efecto de la luz, o que los ojos habían estado mirando hacia arriba todo el tiempo, y yo no me había dado cuenta. Tenemos que irnos, me oí decir, pero Teddy no me escuchaba. Mierda, este está aún más loco. Tío, tienes que echarle un vistazo. Abrí la boca para decir: no, salgamos de aquí, pero las palabras se me atascaron en la garganta. El sátiro bajo la lona se movía claramente. Su cabeza seguía envuelta en el plástico, pero pude ver cómo se giraba para mirarme, como si su mirada pudiera atravesar la lona. Tío, ven a echarle un vistazo, decía Teddy, mientras quitaba la siguiente sábana y la dejaba caer al suelo. Entendí a qué se refería. Mis ojos se posaron en ella, a pesar del terror que me producía la criatura envuelta justo delante de mí. Esta era alta, medía casi 3 metros. Tenía un ojo grande en lugar de 2. Tío, quienquiera que haya hecho estas cosas estaba drogado o algo así. Mira esto, parece que le robaron un ojo a un elefante y se lo metieron en la frente a alguien. Creo que intentaban hacer un cíclope. Apenas podía oírlo, ya que la cosa frente a mí no era la única figura en movimiento en la habitación. A mi izquierda, toda la fila de figuras cubiertas comenzaba a estirarse y girar como si despertaran de un sueño muy largo. Algunas eran altas y otras bajas, como el sátiro a mi derecha, pero todas estaban vivas. De repente, me di cuenta de que tenía mucho frío y exhalé para ver mi aliento evaporarse en el aire. Un compresor cobró vida con un crujido y vi un respiradero cercano expulsar una columna helada, como si algo se hubiera atascado o roto y de repente volviera a funcionar. La temperatura en la habitación comenzó a caer en picado y un segundo después estaba helado. El aire que soplaba me helaba la nuca. Finalmente salí de mi estupor con un sobresalto y logré articular una palabra. Teddy, grazné, pero demasiado tarde. La mano del cíclope gigante salió disparada y agarró a mi amigo por el cuello. Lo elevó por los aires, mientras sus piernas pateaban y sus brazos se agitaban, intentando soltarse. Se ahogaba y farfullaba, agitándose como un loco, mientras intentaba liberarse. El cíclope lo sujetaba firmemente por la garganta, y oí el sonido de cartílagos y huesos al romperse. Su columna crujió, y su cabeza se dobló hacia atrás en un ángulo imposible, con el cráneo colgando hacia atrás como un dispensador de caramelos roto, y entonces el gigante lo dejó caer al suelo de cemento de la habitación, y su teléfono sonó y giró, sumiendo la mitad de la habitación en oscuridad otra vez. Retrocedí, sintiendo que me movía a cámara lenta, pero incapaz de ir más rápido. Al alcanzar el pomo de la puerta, sentí como si el túnel hubiera crecido 30 metros. Estaba más lejos de lo que era posible. Seguí retrocediendo, con pasos lentos y silenciosos. Las figuras se acercaban a mí. Todas acortaban la distancia y caminaban lentamente en mi dirección. Sus cuerpos estaban cubiertos, envueltos en sábanas, lonas y manteles, como si este lugar hubiera sido improvisado, construido a toda prisa para albergar a estos animatrónicos poseídos, o lo que fueran estas criaturas. El aire frío llenaba la habitación, dificultando aún más el movimiento. Sentía la piel como si me clavaran alfileres y agujas, el viento gélido atravesando mi ropa de verano. Se oyó un sonido de carne desgarrada y sangre derramándose, y miré para ver cómo varios monstruos le arrancaban la piel de la cara a Teddy, desprendiéndola de los huesos con cierta dificultad, como si intentaran abrir una naranja verde. Lo peor era que parecía que aún estaba vivo. Abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua,
con los ojos abiertos como si estuviera a punto de gritar si fuera capaz. Intenté apartar la vista, pero no pude, y me encontré mirándolo fijamente mientras le arrancaban la carne de la cara. Retrocedí con fuerza y me di cuenta de que era la puerta. En la oscuridad, busqué a tientas el pomo que tenía detrás, pero no lo encontré. Las criaturas seguían moviéndose hacia mí, con las caras cubiertas por las sábanas, excepto el enorme cíclope que había matado a mi amigo. Su único y enorme ojo estaba fijo en mí, y se movía al unísono con las demás criaturas, como si compartieran una misma mente colectiva. Al acercarse, algunos se pisaron las sábanas, arrancándolas y dejando al descubierto sus horribles rostros. Vi el torso de una mujer cosido a las patas de un ciervo y a un hombre con los cuartos traseros de un toro. Sus rostros reflejaban una ira silenciosa. Mi mano buscó el pomo desesperadamente, y tras un largo instante, se posó sobre el liso latón. Estaba tan frío, casi congelado. Me giré, esperando que el pomo volviera a girar con facilidad, pero esta vez estaba atascado. No sabía si estaba cerrada o congelada, pero en cualquier caso no se movía, sintiendo que en cualquier momento sentiría manos heladas alrededor de mi garganta. Estaba demasiado aterrorizado para darme la vuelta. Oía el sonido de pies arrastrándose, acercándose. El viento helado soplando a través de mi ropa y poniéndome la piel de gallina. Empecé a golpear la puerta con los puños, aporreándola con todas mis fuerzas mientras gritaba pidiendo ayuda, suplicando que alguien me salvara. ¡Ayuda! ¡Abre la puerta!, grité con todas mis fuerzas. El pasillo por el que habíamos entrado era un callejón sin salida. Casi nadie lo usaba. Claro que esta puerta solo estaría cerrada por dentro, pensé. ¿Quién les ofrecería una salida a estos demonios animatrónicos? Si alguna vez habían sido imbuidos de algún tipo de mecanismo de seguridad, hacía tiempo que estaba fuera de servicio e inútil. Estas criaturas no tenían piedad ni respeto por la vida humana. Querían sangre y rostros frescos para crear más de sí mismos, para levantar un ejército de soldados robóticos no muertos. Pensamientos frenéticos me daban vueltas en la cabeza mientras intentaba pensar en otra salida. Tenía que haber algo, otra salida. Me giré, esperando que se presentara otra salida, pero en cambio, solo vi cientos de formas amortajadas acercándose, hasta que estuvieron a solo unos metros. Se oyó un gorgoteo y un silbido detrás de ellos, y me di cuenta de que eran las respiraciones trabajosas de Teddy, que moría lentamente. Si no encontraba una salida, sería yo el siguiente. Con un movimiento desesperado, di una patada hacia la cabeza de la figura amortajada más cercana, el sátiro. Mi pie impactó en su rostro, y al hacerlo, toda la multitud retrocedió un paso, como si herir a uno de ellos los heriría a todos. Ataqué con otro golpe, dándole en el estómago, y la multitud retrocedió otro paso, herida. Aproveché el nuevo espacio y eché una carrera corta hacia la puerta. Le di una fuerte patada y di de lleno al punto junto al pomo. Se sacudió en el marco, pero no se movió. Mirando rápidamente hacia atrás, vi que la multitud de criaturas animatrónicas venía hacia mí con renovada ira. Parecían furiosos por haber agredido a uno de ellos, y aparentemente por haber herido. El sátiro estaba desplomado hacia adelante. Sus articulaciones crujían mientras se dirigía hacia mí. Sus movimientos eran espasmódicos y desorganizados. Volví a patear la puerta, esta vez con más fuerza, usando toda la fuerza que pude reunir. Oí que algo se astillaba y se rompía, pero seguía sin moverse. Unas manos heladas me agarraron la garganta por detrás y eché un codo hacia atrás para intentar soltarme. Conectó con lo que me había agarrado, pero no me soltó. En cambio, su agarre se hizo más fuerte, asfixiándome y apretándome la garganta
hasta que no pude respirar. Solté otro grito ahogado de auxilio, pero esta vez no salió ningún sonido. La presión sobre mi tráquea me impedía gritar. Mis pies se estaban entumeciendo por el frío, que parecía haberse intensificado aún más. No pensé que fuera posible sentir más frío, pero me di cuenta de que quienquiera que controlaba la temperatura de este lugar lo hacía a propósito. A estas criaturas no les gustaba el frío, y eso las ponía en un estado de hibernación. Pero por alguna razón, este lugar estaba casi a temperatura ambiente cuando entramos, devolviéndoles la vida. Con un último esfuerzo desesperado, levanté la pierna y pateé con todas mis fuerzas. Mi talón impactó contra la puerta justo al lado del pestillo. Algo se rompió con un ruido sordo, y la puerta se abrió de golpe sobre sus goznes. El impulso me impulsó hacia adelante, y me encontré rodando hacia el pasillo. Lo que sea que me hubiera agarrado por detrás vino conmigo, con las manos heladas congeladas alrededor de mi cuello. Al aterrizar, los dedos de la criatura se rompieron como carámbanos, haciéndose añicos con el impacto. La criatura envuelta se retorcía en el suelo, como si quisiera levantarse para perseguirme, pero aún no era capaz. Seguía haciendo demasiado frío. Me puse de pie, tambaleándome, y salí corriendo de allí, sin pensar realmente en mi error, hasta que estuve lejos de allí. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Había dejado salir a esas cosas. Abrí la puerta, liberándolas, y dejé entrar el aire caliente para que pudieran volver a la vida y escapar. Estaba demasiado aterrorizado para quedarme en el parque. Me fui a casa inmediatamente sin decir nada a nadie. Luego llamé a mi jefe y le dije que tenía una gastroenteritis. Me disculpé, diciendo que había estado vomitando en el baño y que no quería provocar un código cástono en el escenario. Me dijo que no pasaba nada, ya que sabía que era un empleado dedicado, un miembro del elenco de confianza que llevaba años en el parque. Pero me preguntó si había visto a Teddy, y tuve que mentirle y decirle que no. Se supone que tengo que volver al trabajo mañana, por primera vez desde que pasó todo esto. Lo peor es que nadie ha denunciado la desaparición de Teddy. Su familia tampoco ha llamado para decir nada. Es casi como si nada de esto hubiera sucedido, solo que tengo las marcas alrededor del cuello. Los moretones que demuestran que no me lo imaginé. Acabo de recibir un mensaje de texto extraño del celular de Teddy. Nos vemos mañana en el trabajo, amigo, decía, acompañado de un emoji de ratón. Algunos otros miembros del elenco y yo tenemos una gran sorpresa para ti.